mejor consejo. Capítulo número 11, vamos a irnos al versículo número 24 en adelante. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, y no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, instando a los egipcios a hacer lo mismo, y fueron ahogados. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a hacer una oración. Ayúdame, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más juntos en el mejor lugar, Señor. Estos momentos lindos que tú nos concedes dentro de el día, el poder venir a fortalecernos, animarnos en medio de este mundo convulsionado. Gracias, te agradecemos, Dios, porque tú eres el que nos pone siempre el querer y el hacer. Te pedimos que nos traigas ese consejo, que tu Espíritu Santo nos hable y que mi mente, mi corazón sea instrumento, Señor, mi lengua también, para transmitir lo que tú tienes. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Bien, vamos a siempre a poner un nombre a lo que es la idea del estudio, para que eso nos vaya orientando. Solo por la fe se puede renunciar al mundo y agarrarse de Dios. Solo por la fe es que se puede renunciar al mundo y afianzarse de Dios o agarrarse de Dios. Para que avancemos, quiero nada más dar una reseña de lo que el martes pasado estuvimos hablando. Y lo que hicimos por último, si se recuerdan, es que destacamos esa actitud o ese patrimonio, diríamos, que los antepasados, como en el caso de Abraham, transmitió a su hijo Isaac, luego Isaac a Jacob, luego Jacob a sus hijos, y sucesivamente. Y acá vemos el caso de los padres de Moisés, que también actuaron con ese patrimonio, con ese testimonio más bien de fe, influenciado por la fe de ellos. Cada uno de ellos disfrutó, se afianzó de esa actitud de los antepasados. Ahora, esto lo estuvimos como recalcando, que esto es importante. ¿Qué es importante? El que nosotros como cristianos, como padres, como pastores, como siervos, como pueblo de Dios, tengamos siempre una actitud positiva de fe, para que los que nos rodean puedan ser influenciados, aunque nada de esto se hereda, pero se influencia a las personas.
porque eso es lo que vemos en el caso de los patriarcas, cómo cada uno de ellos fue retomando lo que sus padres les enseñaron. Y en este caso, la Biblia dice, para ya entrar a lo que son los versículos que hemos leído, la Biblia habla de los padres de Moisés, que ellos por la fe, su madre en el particular, agarra a ese muchachito luego que nace y lo deposita en el río Nilo, creyendo ciegamente por la fe que Dios lo iba a preservar. Y eso es lo que nosotros hemos leído. Vemos cómo Dios honró esa actitud de fe de los padres de Moisés. Pero parecería que eso hasta ahí llegaría. No obstante, vemos ya en estos versículos que ya Moisés, hecho grande, esto es importante, vemos una actitud que es la misma de sus padres. Es la actitud de la fe. Y vamos a ver en este versículo número 24, para que empecemos ya a lo que es el ir descifrando cada actitud de Moisés. Fíjese bien, dice en el versículo número 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vamos a ver, cuando el escritor nos habla de esta actitud de Moisés, estamos hablando de un príncipe ya, de un hombre que había sido instruido en la cultura egipcia, en lenguas, en geometría, en todo lenguas, y que diría, todo esto con las miras sin duda de sus padres adoptivos, de que Moisés fuera el que los heredara a ellos. Ese era un hecho. Creo que los faraones siempre hacían esta inversión, y sobre todo Moisés se había ganado la confianza, el amor de Faraón, y le iban ya asignando posiciones que era un hecho que apuntaba a que él sería el sucesor de Faraón. Pero me estoy deteniendo en este versículo 24, cómo este hombre toma esta decisión tan tremenda, hermanos, como es en este caso lo que leemos, ya hecho grande, rehusó llamarse hija de la hija de Faraón. Es decir, toma una decisión, toma una postura. Y en este caso es renunciar, porque el hecho mismo de renunciar a la familia, llámele usted, pues está renunciando a todos los privilegios, a las herencias, a las posiciones políticas que iba luego a ostentar. Está renunciando a eso. Y yo quiero que pensemos que esto, ¿qué significa? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo podemos ver esto? Si lo vemos en el campo natural, vemos que esto es la peor locura, la peor imprudencia. Es como renunciar a un futuro estable, viéndolo en el ámbito humano. Eso es lo que está haciendo. Si Moisés se le hubiese tenido, pensemos, usemos la imaginación, si Moisés hubiese tenido o hubiese convocado a su consejo de ministros que le rodeaban, por supuesto, y hubiese comentado esta actitud que él tenía, de hecho, todos, estoy seguro que le hubiesen dicho, ni lo imagines, ni lo pensés, porque el hecho mismo de renunciar a la familia real, ya de una vez estás condenado. Yo digo que
si él pide consejería, eso le hubieran dicho, porque esa es la lógica humana. Acuérdense que todos siempre nos anclamos en lo que palpamos, en lo que vemos. Sin embargo, lo que hace este hombre es una renuncia. Y sigamos viendo y después vamos a tratar la manera de aplicar esta actitud. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto nos llama la atención, hermanos, porque dice claramente que está con toda claridad escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estamos en el versículo 26 y vamos a siempre ir chequeando. En vez de disfrutar, dice, de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría el premio. Esto es tremendo, esto es de ponerle atención. Como decíamos que si la iglesia, nosotros como iglesia no nos disfrutamos, no nos comemos detalle por detalle, de acuerdo al Señor nos vaya poniendo en cada escritura, nosotros estamos, pero como dejando lo que es el pastel de la gracia, de la luz que nos brindan estas escrituras. Fíjense que está diciendo, escogiendo antes ser maltratado. Primeramente, ubiquémonos en el maltrato. ¿Cuál era la condición de los hebreos, al pueblo al cual él pertenecía? La condición de los hebreos al cual él pertenecía, pues eran los esclavos de ahí. ¿Y cómo los trataba el imperio? En ese caso, terrible. Llámele esclavo. El esclavo, lo dice la palabra, no tiene entidad, es un objeto, es un animal. Es alguien que mientras sirva, lo van a tener todavía ahí, y ya cuando es una carga, se deshacen de ellos. Esa era la condición del pueblo de Israel en Egipto. Y claro que Moisés, hermanos, él no perdió su entidad aun cuando estaba en el palacio. Moisés era alguien que veía esa actitud. Claro, eso viene siendo como que dentro de la asamblea hay un diputado, por poner un ejemplo. Hay un diputado que es alguien que es probo y que trata la manera, pero si cree componer lo otro es imposible, porque se necesitan, ellos le llaman, tienen unos términos para poder aprobar una ley. El que Moisés quisiera revertir la condición en la cual estaba su pueblo, que él estaba consciente que él era de ese pueblo, tenía problemas. Todo se daría en su momento. Y por eso es que, bueno, dice, ¿cuándo va a llegar este momento? Y de una vez dice Moisés, yo prefiero identificarme con el sufrimiento de mi pueblo. Esto tiene un gran mensaje que dice, escogiendo, que en este versículo número 25 dice, no quiso disfrutar que podía hacer y tener como egipcio, pues era para él un asunto pecaminoso. Él llega a la conclusión, mire hermano, una de las cosas lindas siempre es la formación espiritual. Siempre, por eso voy a aprovechar ustedes con sus hijos, todos nosotros, toda esa gente pequeña, es necesario que las formemos, que los padres hagan su parte, la iglesia hace su parte, porque siempre, hermanos, lo que se siembra, ese es un principio dentro de la palabra que siempre va a tener resultados.
¿Por qué le digo esto? Porque en verdad, aun cuando Moisés llegó a la cúspide, pero él llevaba la semilla, aun cuando no tuvo el privilegio de ser instruido, porque instruido en un sentido, en su fe, en sus creencias de sus padres, porque él se creció, por supuesto, en lo que es la corte de Egipto. Pero vamos a ver más adelante cómo es que Moisés toma una actitud de estas, renunciar, primeramente, cómo es que él toma una y escoge antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo es que él tiene esta visión tan tremenda? ¿Cómo es? Porque vayamos ubicándonos. Él no ha sido educado o formado en el ámbito de su pueblo, porque él está bajo control y con todas las atenciones habidas y por haber de los egipcios, ya que era de la realeza. No se veía como ético que él estuviera en medio de los hebreos, porque más bien el padre o los abuelos o esta realeza, para ellos era una ofensa que ese hijo amado estuviera por ahí. Pero entonces, ¿cómo es que él se instruye? ¿Cómo es que él logra conocer este trasfondo para tomar estas decisiones? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque dice, escoge mejor ser maltratado como su pueblo. Pero en este versículo número 24 dice, Moisés confió en Dios, en esta otra versión, y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey, ni quiso disfrutar de lo que podía y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar de las riquezas. Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías. Esto es tremendamente revelador. ¿Cómo es que él está hablando de un Mesías? ¿Cómo es que él ve a ese Mesías? Primero decíamos, él ahí lo cercano es ver el sufrimiento de su pueblo. No, dijo, yo no puedo. Mire qué importante es, hermanos, identificarse con lo que uno debe de identificarse. Él se identifica aún estando en la gloria, diríamos, humana, pero mejor se baja al sufrimiento de sus hermanos. Pero no solo él está llegando a ese punto, sino que está viendo el sufrimiento de Cristo. Pero ¿cómo? Pero ¿dónde se dio cuenta? Para que vayamos como descifrando este asunto, no había ley, porque acuérdense que la ley, el Pentateuco, se dice pues que Moisés lo escribió estando ya en el desierto, pongámoslo así, y que los demás libros todavía no existían. Pero digo esto porque es a través de las escrituras que ya uno puede estar sabedor de lo que vendrá en el futuro. Pero Moisés no tiene escrituras. Pero ¿cómo es que él toma esta decisión? Y es más, se decide sufrir el vituperio de sus hermanos y a la vez sufrir igual como iba a sufrir Cristo, y no disfrutar de los deleites temporales, que en este caso él lo ve como un pecado. Vaya viendo cómo es que la vida en Dios se tiene que ir desarrollando. La vida en Dios no se puede ir caminando en ella al timarín o a lo que nos digan, a lo que pensemos, a lo que nosotros sintamos. El caminar de Dios
es un caminar, hermanos, que debemos siempre llevarlo a cabo con todo el cuidado debido, el debido cuidado, por el hecho de que este es el camino, como lo dice Pablo a los Corintios, es el camino que se nos revela por medio de la gracia del Evangelio, que dice que no ha subido a corazón de hombre, ni a oído, ni cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios nos revela, y nos la revela a través del Espíritu por la palabra. Entonces nosotros tenemos que ver que somos personas privilegiadas, somos gentes, no somos del montón, somos un pueblo que puede percibir, porque dice Pablo, porque las cosas del Espíritu no se pueden percibir sino por el Espíritu. Y nosotros podemos entender esto. El mundo no sabe, hermano. Ahorita el mundo, bueno, nosotros estamos pues involucrados en las actividades cotidianas de lo que es el sistema, pero es una cosa diferente a aquellos que están ciegos a la comparación nuestra. Nosotros entendemos, y de acuerdo al esfuerzo de cada uno y el empeño de cada uno y la entrega de cada uno, entendemos mucho con mayor claridad estos aspectos espirituales, que es el caso de Moisés. Imagínense, dice, él ve a Cristo sufrir. Pero veamos a continuación en el versículo número 26. Teniendo por mayor riqueza, ve como riqueza el renunciar a lo tangible, y como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjese que cómo es esto. Él prefiere el vituperio. El vituperio es el maltrato. El vituperio, vamos a abra su Biblia en el capítulo número 15, 3 de Romanos. Veamos el asunto del vituperio. El vituperio en el capítulo 15, y en el verso número 3 nos dice, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a él, como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Lo que está diciendo este versículo número 3 acá, y se lo leo de nuevo en otra versión, porque ni Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre él. Póngale atención, cuando habla de vituperio, habla de sufrimiento por la causa, por la fe. Pero ni Cristo quiso evadir los vituperios. El Padre, hermano, sufrió el vituperio que le iban a hacer a su Hijo. O sea, en este sentido es lo que Moisés también hace. Por ejemplo, Hebreos 13:13, vámonos, léalo también conmigo y vea lo que está diciendo en el 13:13. Nos dice también con respecto a lo mismo, salgamos pues afuera del campamento, llevando ¿qué? Llevando ¿qué dice? El vituperio, llevando el sufrimiento de Cristo. Usted se puede dar cuenta que este evangelio que estamos aquí predicando, de acuerdo a la Biblia, no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de las grandezas en esta tierra, con el evangelio pare de sufrir. No tiene nada que ver. Este es otro, ese es el evangelio de la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que tener, hermano, muy afinado el olfato espiritual, los sentidos espirituales para saber qué es evangelio.
Porque no consideremos evangelio a donde cantan los mismos coros, a donde hablan supuestamente lenguas, a donde profetizan. No, nosotros no debemos de irnos, hermanos, por las cosas que vemos. Nosotros tenemos que consultarlo. Nosotros tenemos que, hermanos, tener la certeza de nuestro espíritu al espíritu, o del espíritu de Dios a nuestro espíritu, que estamos en lo correcto. Que estamos, pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo 13:13? Damos un gloria a Dios. Salgamos pues a Él, fuera del campamento. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera del acomodamiento, fuera del campamento. Está diciendo este versículo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea que, ¿cuál es el evangelio que se está predicando en los púlpitos? El evangelio que no debe de sufrir nadie, el evangelio que todo está hecho, el evangelio que si no tiene trabajo, luego le cae una canasta de arriba, el evangelio que si no tiene mujer, luego Dios le manda a la mujer, el evangelio que si usted quiere un carro, luego le cae el carro. Ese no es el evangelio de la Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio. Y no estamos, hermanos, diciendo que se requiere el sufrir para ser salvo. No, es que el sufrimiento vendrá por la misma consecuencia de mi fe, no para salvarme. Bueno, se lo voy a explicar de esta manera. Las luchas de sus hijos rebeldes, que siempre somos rebeldes todos, pero las luchas de los padres con sus hijos son la consecuencia ¿de qué? De haberse casado, de haber dicho nos vamos a casar y vamos a tener unos 4 muchachos, unos 4 cipotes, pero esos 4 cipotes son llevaderos mientras todavía no caminan bien y no hablan bien, pero ya cuando ya esos muchachitos ya van teniendo uso de razón, hermanos, son terremotos, son terribles, y sobre todo en este tiempo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces hay que trabajar. ¿Qué es el trabajo que hay que hacer? ¿Me doy a entender? El trabajo que hay que corregirlos, hay que sembrarle valores y principios. Ese es el trabajo, es la consecuencia de haberse casado. Pero no es, hermanos, nada que ver porque, bueno, la salvación, hay que sufrir el vituperio de Cristo. No, son las consecuencias de haber dejado el mundo. Porque cuando dejamos el mundo, como es el caso de Moisés, hermano, como yo lo he dicho muchas veces, vamos en sentido contrario, señores. Es como que un carro se meta en la vía contraria. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber accidentes, va a haber dolor, eso es el camino de la cruz, es muerte. Eso es lo que sucede. Ahora vayamos como pensando de los nenes dentro de las iglesias. Que a veces que da risa, hermano, da risa porque a veces le llamamos sufrimiento porque no tenemos que comer. Eso no es sufrimiento. Si es en el caso del creyente, entonces ¿qué es eso? Bueno, eso lo podemos revertir. Si usted no tiene que comer, póngase en ayuno y eso le va a ser de bendición. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la persona en ayuno puede aguantar 40 días. Es más, ni agua necesita 40 días. En 40 días algo va a hacer el Señor. Es decir, es un asunto de que le dicen sufrimiento porque no le dan el privilegio. Ese es el sufrimiento, falta de amor. Imagínense los pañales en los que anda la iglesia contemporánea. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Imagínense. ¿Eso acaso es vituperio? ¿Le puede llamar usted sufrimiento? Porque vituperio es igual sufrimiento, persecución, porque la luz va a tener dificultades con las tinieblas. ¿Le llama a usted sufrimiento? Es más, que una mujer la deje el marido,
tampoco le podemos llamar sufrimiento, porque esos son asuntos muy personales. No estamos hablando del sufrir por causa de Cristo. No, eso es por sus imprudencias, por no cuidar el matrimonio, por no cuidar a la mujer, por no cuidar el hombre, por no cuidar la casa. Esos son consecuencias de la, ¿cómo le llamamos a eso? ¿De la qué? Esa es la consecuencia de las personas indisciplinadas. Pero eso no le, ay Señor, yo me quiero ahorcar. Ahórquese y va a ver a dónde va a ir a parar. Ay Señor, que yo no hallo qué hacer, yo me voy a tirar de un puente. Tírese a ver qué le pasa. Es que ya no aguanto el sufrimiento. Pero lo bueno sería que usted le diga, o yo le diga, sufrir porque me están persiguiendo, porque el marido no me deja venir a la iglesia, porque no me cierra la puerta. Eso le podemos asociar al vituperio de Cristo. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque yo soy creyente, o puede ser viceversa. La mujer no le da comida porque vos solo sos iglesia, viejo desgraciado, le dice la mujer. Por lo menos ya eso podría ser vituperio por la causa. Pero porque empujaron el niñito ahí en la escuela bíblica, porque ahí nos lo saludaron ahí en la subidita, porque no le prestaron cuando usted necesitaba que le prestaran para comprar algo de comer, no lo podemos asociar al vituperio de Cristo, para que vayamos descifrando qué es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo es, si usted lee el libro de los Hechos, allí va a tener usted la respuesta de lo que es el vituperio por Cristo. En el caso de Moisés, renunciar al mundo de Egipto, hermanos, era una ofensa decirle al rey de Egipto, al faraón de Egipto, ya vos no sos mi papá, hermanos, el arrimado, decirle eso llevaba consigo lo que era muerte, lo que era, hermanos, no sé cuál sería la consumación de un castigo de eso, de un desprecio de una personalidad como era la realeza. Eso es por qué. ¿Y vos por qué renunciar? Porque, oiga, yo prefiero, diría Moisés, entrevistando a Moisés, yo prefiero identificarme con mi gente. Esta gente es la gente del pacto, señor rey. Esta gente son las que Abraham vio como las estrellas del cielo, como las arenas en el firmamento. Esta gente es la gente que vale la pena. Y yo no, diría el rey. ¿Se cree que es fácil tratar con reyes? No quiero su cobertura, la desprecio y prefiero esto. No puedo yo estar en el palacio y mi pueblo sufriendo. Y es más, no puedo, yo tengo que identificarme con el vituperio de ellos. ¿Por qué sufría el pueblo de Israel en Egipto? Le pregunto. Por la causa de Cristo, o por la causa de ser seguidores de Dios. Es decir, todo tiene una causa del sufrimiento. Cuando hay persecuciones, las persecuciones que se dan en el libro de los Hechos, las casi que diezmaban, casi que aniquilaban lo que era, hermanos, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido perseguida fieramente. La iglesia de Cristo, los césares de Roma, como en ese tiempo, ya lo hemos dicho, no había televisión, no había tecnología. Ellos se divertían con gladiadores, leones, fieras, con serpientes. Y cuando traían a los cautivos, los tiraban al coliseo y esas eran las risas. Eso era el divertir de ellos. Y a los cristianos se encargaban de hacerles más difícil la vida. Hermanos, dicen que Nerón prendía en sus fiestas, rajaba a los creyentes vivos y les metía petróleo, y eran las lumbreras que estaban en los corredores. Eso es sufrimiento por la causa de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
De un amén los que están sufriendo por el vituperio de Cristo. ¿No hay amenes? Esa trabazón, hermano, mire qué sufrimiento. Gracias a Dios debíamos de dar que hay carros, hermano, y cuando hay carros muestra que hay movimiento, pues, y que hay vida comercial. Pero, ay, mire, hermano, que mire que los nervios, contróleselo. De un amén, otra vez más, ayúdenme, hombre. De un amén más los que están siendo vituperados por Cristo. Ahí en la colonia no la dejan dormir los brujos, no la dejan dormir los vecinos a pura pedrada. Ya le quemaron la primera casa porque usted es cristiana. No, si somos cheradas de los vecinos, porque hablamos el mismo lenguaje, porque no nos hemos identificado. Necesitamos saber quiénes somos en esta tierra. Usted y yo somos el pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo santo. Damos un amén. Cuando uno oye los que se cayeron hoy en las pandemias porque no los visitó el hermano, porque lo trataron mal, y usted ¿por qué no va a la iglesia? A mí sería bueno sacar una película de... Hay una película que se llama se llama Los Mediocres, se llama. Es una película cristiana. Vea si la encuentra y véala. Debiera dar risa esos hermanos. ¿Y usted por qué no va a la iglesia? Es que fíjese que te viera lo que me han hecho. ¿Y qué te hicieron, vos? Es que fíjese que me trataron mal. Mire, hermano, hay una actitud que nadie quiere perder ni un pelo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es que no nos están predicando el evangelio. Es que el evangelio, hermano, el evangelio lleva consecuencia. El evangelio, aunque es poder y potencia de Dios, pero el evangelio, hermanos, es una guerra. Pablo dice a los efesios: no tenemos guerra con carne ni sangre, sino contra potestades del aire. Tenemos guerra con el mismo diablo. Que se oiga un poderoso amén. Den un amén los que están sufriendo por causa de Cristo. No hay comida, no hay casa. A veces no tenemos esas cosas porque nos pasa la mismita del hermano del pródigo. No somos ricos. Siempre vamos a tener lo que necesitamos. Siempre. Si usted le pregunta a este hombre, que yo lo admiro, hermano Rafael, y disculpe que tenga que ponerlo, yo admiro a este hombre. Tiene convicción. Y mire, y nunca usted lo va a ver ahí que llorando, porque siempre tiene. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, como que cada uno, de acuerdo, avanzando, uno va comprendiendo cuál es el verdadero evangelio. Y cuando uno sabe que tiene un padre rico, uno sabe, bueno, si mi padre es rico, y yo cómo voy a estar padeciendo o necesitando esto, Dios me lo va a dar y Dios lo da. Eso es lo que dijo el salmista: fui joven y hoy estoy viejo y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Es decir, Dios es el Padre rico que tiene la salud para nosotros, tiene la provisión para nosotros, tiene la paz para nosotros. Amén. El vituperio de Cristo. A mí me impacta este versículo. Teniendo por mayor riqueza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende esto, hermano Esaú? Teniendo por mayor riqueza ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Teniendo por mayor riqueza el vituperio. O sea que para ellos, él sabía que esto le venía una terrible situación, pero él lo veía más como riqueza que como desgracia. ¿Qué le parece? ¿No le parece extraño esto, como que son extraterrestres estos, hermano?
pero eran gente de carne y hueso. Eran gente igual a nosotros. Dice, con mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, yo voy finalizando. Por la fe dejó Egipto, no teniendo el decreto del rey. Como que dice, bueno, voy a dejar, no tengo miedo. Es decir, no tengo miedo de esto que va a suceder. Ahora vamos a ver. Y se mantuvo firme, como viendo al invisible. Es decir, firmeza. Ahora, por la fe, con este versículo vamos a finalizar. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe, después dice, pasaron el mar, pero vamos a ver en este versículo 28, 27, 28, habla, hermanos, de la Pascua. Oiga, habla de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significaba lo que era una celebración de esparción de sangre. Acuérdese que para los judíos, para los egipcios, el Nilo era el Dios, el Nilo era el todo para los egipcios. Pero viene en este caso el versículo número 27, dice, por la fe, dice, dejó a Egipto no teniendo el decreto del rey, y por la fe, verso 28, celebró la Pascua en esparción de sangre. Como quien dice, el río Nilo no es el que tiene la salida. El río Nilo es una superstición. El río Nilo es un asunto demoníaco. Yo voy a celebrar la Pascua. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voy a celebrar la Pascua y voy a rociar. Voy a rociar. Cuando se habla de sangre hay muerte. Voy a rociar el altar con la sangre. Eso es lo que sí limpia, no es el Nilo. Eso sí tiene poder. Él sabe, él estaba viendo el sacrificio de Cristo. Él estaba remontado, hermanos, hasta allá a sus inicios. Es increíble, celebrar la Pascua. ¿Cuántos años? Le voy a preguntar, ¿cuántos años tenía Israel? Primero, cuando vemos en el capítulo, si no estoy mal, 16 del Génesis, creo que ahí Dios le da la revelación, hacen el pacto con Abraham y le dice, tu pueblo va a ser esclavo por 400 años. Tenían 400 años de estar en Egipto. En el tiempo de José les fue bien, luego quedaron esclavizados. Y 430 años fue cuando vino la liberación. En todo, casi 500 años. Fíjese bien, no tenemos nosotros la supuesta independencia, no tenemos ni 200 años y sentimos que son, hermanos, milenios. No, ellos ya tenían casi 500 años de no celebrar la Pascua, de no hacer la esparción de la sangre. ¿Y quién debía de hacer eso en las condiciones que estaban? Pero el que sabe, el que tiene la visión y el que sabe que nuestro Dios no es una mitología. En el caso de Moisés sabía, hermanos, que aunque ellos estaban en esas condiciones, ese Dios había que hacer la esparción, había que celebrar la Pascua, había, hermanos, que hacer fiesta, porque a través de la sangre de esa esparción habría libertad espiritual. ¿Cómo se alcanza esto? Y vea, vamos a ver cómo es que Moisés tiene este nivel de poder ver estas cosas. Hermanos, él dice que en el versículo 26, ¿cómo es que él ve? Bien, esto no está en la Biblia, pero voy a tratar la manera de por lo menos dar alguna postura que no es bíblica. Pero ¿quién le enseñó a Moisés todo esto? Que es lo que decía, con lo que vamos a ir a finalizar. ¿Quién le enseñó todo esto? Porque
todavía no estaba en el Antiguo Testamento. Es apenas, hermanos, en Isaías que se habla de que la Virgen tendrá un hijo y que será, en el libro de Isaías, será el príncipe de paz. Y los judíos en ese sentido estaban esperando al Mesías, que lo que significa es ungido. Y vamos a ver en el caso de Daniel, capítulo 7, verso 13, habla en la visión que vio al Hijo del Hombre. Por eso es que el Señor tomó el título del Hijo del Hombre cuando ya está en su ministerio, porque el profeta Samuel habló que en la visión vio que un hijo de hombre, un divino, pues, pero que estaba en calidad de hombre, se acercó a lo que era la gloria de Dios, y que ahí se le dieron indicaciones que sería el libertador. Entonces por eso los judíos estaban esperando al Mesías. Los judíos siempre esperaron un Mesías político, siempre esperaron ese Mesías y todavía lo siguen esperando, que es el que los iba a libertar, que es el que les iba a sacar de la esclavitud, de las guerras, y que iba a ser el príncipe de paz, y que después ya nadie les haría nada. Ellos soñaban con ese Mesías. Pero está bien cuando ya tenemos las escrituras, pero no está claro cómo Moisés, si no tenía escrituras. Todavía no estaba el profeta Daniel, todavía no estaban todos estos profetas, porque todavía Israel no se había expandido en la tierra. ¿Cómo se entiende eso? Lo que sucede, hermano, bueno, vamos, esto es una apreciación muy personal. Yo digo que siempre los judíos, los patriarcas, siempre estuvieron de alguna manera inyectando todo ese prometer de Dios a sus hijos, a sus descendientes. Y por ejemplo, en el caso de que es Moisés el que escribe el Pentateuco, los 5 libros del Génesis en adelante, y lo que sería dentro de ese Pentateuco la ley y todo eso. ¿Cómo podemos ver? Bueno, de acuerdo a ideas puramente concebidas y buscando alguna lógica, ellos, por lo menos en el caso de Moisés, tenía mucho material, sin duda, mucho material que él, sabiendo que era de ese pueblo, él lo estaba recopilando. Y Dios tiene, por supuesto, sus planes con cada individuo, con cada persona, y tal vez sea esos materiales que él venía recolectando de allá, desde el sacrificio que hizo Dios para vestir a su padre, a sus antepasados, como era Adán. Y decía Moisés: aquí hubo un sacrificio, y esto significa, hubo sangre, hubo muerte, y esto tipifica al Mesías, al Cordero. Damos un amén. Todas esas conclusiones pudo haber tomado Moisés. Partamos que eso, hermanos, y eso le suma la fe. Yo creo que esto es una realidad. Yo creo que esto es una verdad de Dios, que esto será así, y por eso renuncio, porque prefiero mejor el vituperio que gozar de las glorias venideras, de las glorias de Egipto, que son pecado. Prefiero eso, pero toda esa decisión es un acto de fe. Mire, en el caso de Moisés, él sabe que se enfrenta a una situación. Él sabe, y no le fue fácil. Usted conoce cómo luego que él se identifica como hebreo, mata a un egipcio, luego le dan la oportunidad que escape al desierto, vituperio, desierto, muerte, hambre, culebras, hermanos, tierra de nadie, desierto. Eso se llama, eso es el trasfondo de la vida espiritual. No son, hermanos, mansiones tras mansiones en la casa, yates acá en la tierra. No es eso. Eso no va con el evangelio. El evangelio, su trasfondo, o la vida en Dios, su trasfondo es desiertos. Vamos una vez. Ese es el trasfondo. Así que no andemos, hermanos, no andemos por favor reclamando. Acuérdese que en el 5 de los Hechos, cuando los discípulos fueron agarroteados por predicar el evangelio, le dijeron
le dijeron los sacerdotes: ya no vayan a predicar en este nombre una vez más. Y se pararon los discípulos y dijo Pedro: oigan, señores autoridades, juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y se sintieron, hermanos, se sintieron privilegiados de haber aguantado la azotada por la causa de Cristo. Ellos dijeron: bueno, si estamos sufriendo por Cristo, pues algo, ya es algo, ya vale la pena. Por eso es que la tradición dice que Pedro, cuando lo crucificaron en Roma, nunca fue papa. Eso es mentira del diablo. Nunca. Se dice que cuando lo crucificaron, una de las peticiones que dijo es: no me crucifiquen como crucificaron a mi maestro, a mi Señor, a mi Dios, porque no soy digno de ser crucificado igual, parecido como lo pusieron a él. Denme la crucifixión cabeza abajo. Eran tan tremendos, hermano. Ellos no querían padecer, parecer aún ni en la muerte, en ese sentido físico. Ellos mejor renunciaban. Es una cosa tremenda. Eso es desierto. Eso es vida, la vida, el trasfondo de la vida espiritual. No estemos esperando solo al Papa. Es que le hacen, hermanos, un carro que le dicen el Papa móvil, y a los predicadores modernos que los ovacionan y le dan glorias. El Señor reprenda al diablo. Y que a los pastores les llaman reverendo. El único reverendo se llama Jesucristo. Él es el reverendo de reverendos. Damos un gloria a Dios. Imagínense, quitándole la gloria a Dios esos. Vaya Espíritu Santo, levántelo otra vez, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es criado de estos malnacidos, abusivos. ¿Cómo puede usted hablar así con Dios? Si la gloria de Dios consume. Ese es un abuso. Pero ahí está la gente adorando y teniendo como lo máximo, en la verdad absoluta, esas cosas. O dicho de otra manera, que el trasfondo, aquí lo que vemos es desierto. Se fue a celebrar la Pascua en el desierto. Pero, ¿qué es lo que les permite franquear los desiertos? En el versículo 26 tenemos la respuesta, y eso tenemos que echarlo nosotros a nuestra matata. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Dice la finalidad del versículo 26. ¿Qué les ayudó a franquear? ¿Qué les ayudó a saltar los desiertos, las angustias? Porque ellos, dice ahí, tenían puestos los ojos en el galardón. Es que eso es lo que tenemos cuando por la causa, le estoy aclarando, por la causa de Cristo, no por nuestras imprudencias. Cuando por la causa de Cristo nos está yendo mal, hermanos, no renuncie. ¿Sabe a quién es dirigida esta carta? Es a los hebreos que no quieren el sufrimiento, el vituperio de Cristo. Pero aquí el escritor viene y les acerca nada menos a Moisés, al quien ellos, hermanos, tenían como el líder máximo, y le dice: aquí está Moisés, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí está Moisés con su desierto. Ustedes hebreos que están renunciando y yendo una vez más. Ese es el trasfondo. Les está trayendo un líder de los que ellos no adoraban, pero admiraban. Este es Moisés. Dejó, eso es sufrimiento, dejar. Se identificó con el dolor de Cristo, con la muerte de Cristo. Y ustedes, les estaría diciendo a los hebreos, y ustedes por una mala mirada, arrepiéntanse que Cristo les ama, les diría acá el escritor a los hebreos. Y ustedes, porque la mujer los dejó y andan buscando el lazo. Y ustedes,
Usted no se aflija, hermano, aunque tu padre y tu madre te dejara. Dice la Biblia: yo no me olvidaré de mi pueblo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué yo voy a dar paso, hermanos? ¿Y qué es lo que los hace a ellos? Ellos veían el galardón, por la fe veían. Y eso es lo que dice allá en el capítulo 16 de Mateo, el Señor, que los patriarcas van a estar en el reino de los cielos. Allá le dio una primicia el Señor a los discípulos en el monte de la transfiguración. El que, hermanos, no entró a la tierra porque al descanso de la tierra no entró por el mismo pueblo. Pero eso no quiere decir que no entró, hermanos, aunque no entró al reposo. Dice la palabra: estarán los patriarcas, Moisés, Abraham, Moisés y todos los demás en el reino de Dios. Damos un amén. Y en la transfiguración se los presentó a los discípulos. Ahí vieron ellos a Elías y ellos vieron a Moisés, y hacía siglos que supuestamente se había muerto. Es que, hermanos, en Cristo no se muere, en Cristo hay vida, en Dios hay esperanza, en Dios hay vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. En Dios hay vida eterna. Entonces, si es por la causa de Cristo que le está lloviendo, que en la entrada de la colonia no lo dejan entrar porque usted viene con la Biblia, y que le están haciendo la vida imposible, en lugar de renunciar, si usted renuncia, ¿qué es lo que siempre se hace? ¿Y por qué no viene el hermano? Porque si le está yendo mal, fíjese que no tiene trabajo, fíjese que tiene problemas con los hijos, con la mujer no se diga, y fíjese que los vecinos, y fíjese que el problema de la coronavirus, fíjese que dicen que se van a infestar, dicen que hay que ser prudente y no te vas a morir de todo modo, pues. O no has leído la Biblia, que aquí nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y qué bueno que sea por la causa, la finalidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vea por la fe, vea el galardón. Veamos a través de la fe un día: esto no es nada. Yo voy a estar en esa patria celestial, yo voy a disfrutar. Y un último aspecto es que siempre estas decisiones son muy personales, hermano. Porque vamos a ver en qué sentido son decisiones muy personales. Serían sacrificios personales. Este no es un asunto colectivo. Está bien, entre todos colectivamente nos animamos, pero si solo usted se queda en la fe, y que usted está con los hijos, usted está con los hermanos que lo trajeron, y esos dan paso atrás, la cosa es muy personal. Damos un amén. Hermanos, el sacrificio de sufrir por la fe es personal, no es colectivo. Si tu mujer te deja por la causa, amárrate los pantalones y sufre por Cristo. Avanza en la fe viendo el galardón. No es que, bueno, ya los hijos ya no vienen a la iglesia, también yo no vengo a la iglesia. Hermanos, eso no es colectividad, aquí es personalmente. Si mis hijos quieren mundo, pues que se harten mundo, y nosotros y yo y usted vamos a seguir adelante. Que se oiga un poderoso amén. Si la mujercita quiere mundo, pues que se harte el mundo. Pero yo, dijo Josué, repítalo conmigo, vamos a ver: serviremos a Jehová. No es colectivo este asunto. Ay, que fíjese que ya se cayó el marido. Que se caiga, orar por él. ¿Y qué voy a hacer con estos hijos? Los que miraron a él, dice el Salmo 34, ¿qué dice? No serán avergonzados. Asentémonos a Dios y caminemos. Yo no sé qué es lo que viene en estos días. Agárrese. No dé paso atrás por nada, ni para agarrar juego, como se dice. Y cuando sienta que se va a morir, trate la manera de empujarse usted solo para adelante, que le sea la caída para adelante.
Póngase de pie.